Bueno, hoy es un video particular, un video especial. Si bien la idea es seguir y hacer un poquito más, darle un poquito más de recorrido a los videos, también no estoy usando el ventilador para que no haya tanto ruido. La verdad es que es bastante molesto escuchar el ruido. Ni los auriculares, que para mí son molestos porque yo no me estoy escuchando. Entonces, bueno, prefiero conseguir después todo el material técnico para hacer mejores videos. Pero como hablo fuerte, el micrófono me toma. La idea del... Sacando todo el contexto que les di técnico, la idea del video de hoy era hablar un poco de este día en el que se conmemora el día de la concientización o concienciación sobre la salud mental. Seguramente van a encontrar muchísimos videos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube y demás. Muchos de ellos seguramente hechos por profesionales de la salud mental, por psicólogos, por psiquiatras. Y la verdad es que aquí quiero detenerme porque, como en toda profesión, hay gente que desempeña su trabajo de la manera adecuada y hay gente que no. Entonces, lo importante es poder consumir quizás la suficiente cantidad de información, pero también ir haciendo una selección junto con nuestro pensamiento, junto con nuestros valores, con nuestra familia, los amigos. Hay algo que aprendí a lo largo del tiempo que fui haciendo terapia, y es la importancia de hablar con tu entorno. Y creo que es algo muy importante que quizás me llevó a conectar con mi actual psicóloga, porque era algo que ella me repetía mucho: nunca dejes de hablar, de contar lo que te pasa, de decir lo que sentís a la gente de tu entorno, porque hubo una época en la que, por diferentes cuestiones, solía guardarme mucho las cosas. Suelo hacerlo porque dentro de mi autoexigencia soy una persona que trata de resolver las cosas solas y no siempre se puede. Es como que también a veces los paradigmas con estos adjetivos tan fuertes como el empoderamiento hacen que la mujer se vea obligada a ser fuerte y autosuficiente. Y a veces no se puede, o no se puede todo el tiempo. Y creo que eso es algo que debemos normalizar. No me quiero ir por las ramas tan rápido, trato de ser ordenada. Mi historia con la salud mental, la verdad que yo siempre fui una persona que me consideraba bastante fuerte mentalmente. Les he contado en otros videos los casos de el tema del bullying, bueno, odio decir bullying, el acoso escolar, el tema de también de los diferentes cambios que hubo en mi vida de niña, porque viajaba mucho por el trabajo de mis papás. Pero la verdad que agradecida de que haya habido toda esta familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos con los que crecí, y sobre todo mis abuelos y mis tíos y mis viejos y los vecinos del barrio para cuidarme. Porque hoy es algo que incluso, hay que decirlo, es muy difícil confiar en otras personas. Se ha vuelto tan difícil en el mundo de hoy confiar en tu vecino. Casi no hablamos con el vecino, casi no conocemos en el vecino. Les puedo asegurar que yo tenía mejor relación con mis vecinos en los edificios en Rosario o en Capital Federal, que están llenos de gente. Conocía más a esas personas que a mis vecinos, ahora que vivo en una ciudad muchísimo más chica y que dentro de todo no hay tanta gente alrededor. Eh, y la verdad es que todo eso en aquel momento, si bien podría haber sufrido lo mismo que sufre una criatura hoy, se balanceaba, como les dije en el otro video, con toda esta gente que yo tenía alrededor. Entonces, el problema, en mi caso particular, el problema o la necesidad de detectar un problema de salud mental llegó de grande, llegó a los 25 años. Y fue justo mi último cambio, bueno, me fui a vivir a Capital Federal. Yo venía de lograr un montón de cosas
de una exigencia enorme, de en muy poco tiempo haber conseguido muchísimas cosas que yo quería, que yo tenía acá, y que en ese momento no era tan consciente de lo que me dijera el resto. O sea, sí escuchaba lo que decía el resto, pero no calaba en mí como para hacerme desistir. No digo que siempre tuve la razón, pero en ese momento me llevó muy lejos en cuanto a mi carrera, en cuanto a la profesión, porque apenas empecé a estudiar, empecé a trabajar, no cobraba. Y eso creo que es bueno que lo sepan todos las personas jóvenes que ingresan al mercado laboral directamente de la facultad y hoy tienen sí la posibilidad de tener un sueldo. No digo que sea el mejor, pero bueno, es otra realidad. Que me fueron dando diferentes armas. Pero, y a esto sumarle, bueno, no sé, cuestiones de enfermedad, porque el estrés, aunque no lo veamos, se filtraba, algunas lesiones que tuve, una particularmente en la columna y otra en la rodilla, que no me detuvieron, pero que me obligaban a veces a bajar un poco los cambios. Y el derrumbe mental, porque uno, antes no se hablaba tanto de salud mental, y el derrumbe mental cuando llega de golpe, cuando no lo vemos venir, es tan potente que te saca totalmente de tu eje. Y es tan difícil entenderlo vos, hacérselo entender al resto. Entonces ahí aparece la figura médica del psicólogo o del psiquiatra, en algunos casos de ambos. Y empieza este periplo de ver qué te pasa, que te diagnostiquen, en muchos casos que te mediquen. Yo no soy, insisto, profesional y hay un rango muy grande de problemas de salud mental, pero creo y lo veo hoy que la salud mental, para mí por lo menos hoy, es tanto como la salud física. O sea, yo voy al gimnasio y cuido por ahí de vez en cuando, no soy la mejor alimentándome, pero trato de cuidar mi alimentación lo mejor posible. Y lo hago ya no como parte a esta edad, como parte de lo que era antes de por ahí de tener el cuerpo que uno quiere, el cuerpo normativo, lo que sea. Sino que ya parte desde otro lado, parte desde mi salud mental. O sea, mi salud mental hoy está contemplada dentro de lo que es ir al gimnasio, por ejemplo. Lo que es, no sé, jugar una tarde con mis sobrinos. Creo que también tenemos otro concepto que por ahí no es tan así, y es que tenemos que ser socialmente activos. Y esto me dio reunirse siempre con los amigos, salir todos los fines de semana. Y confieso que yo en mi época de adolescente joven o joven adulta disfrutaba mucho de compartir socialmente, salía mucho, o sea, no era el hecho de salir a bares y demás, sino el hecho de compartir con muchos grupos, aunque sea una cena, ir a disfrutar de una tarde a algún lado, siempre todo el tiempo ocupada. Pero cuando uno crece y van pasando filtros y uno va conociendo gente, no siempre eso significa algo saludable. Pero esto nos va llevando un poco el crecer, el ir viendo con quién nos conectamos. Y últimamente creo que en esta época en que vivimos, Dios, parezco vieja, en esta época en que vivimos, creo que más que nunca las redes sociales juegan un rol fundamental en el yo que somos y en el yo virtual. Estas fantasías de películas antiguas o de la propia Matrix se van concretando de alguna forma. Y la verdad que me costó mucho aceptar tener que ir a un psicólogo. De hecho fue una muy horrible primera experiencia, la primera vez que fui a una psicóloga en Capital Federal. Y
si vos me decís, bueno, pero pasaste un montón de cosas antes y no necesitas ser la psicóloga, pero un montón de cosas graves. Y justo ahí que parecía que todo estaba resuelto, bueno, a veces no nos damos cuenta del proceso que venimos haciendo y aguantando. Y con esto, insisto, de empoderarnos, de autosuficiencia, de ser fuertes, de que todo lo podemos, de que hay que seguir intentando, de que no hay que rendirse. Que está bien, yo creo también en esas palabras, pero también creo que hay un límite. Que somos seres humanos y que tenemos límites físicos y psicológicos y espirituales donde necesitamos parar. Y parar no significa, bueno, a ver, me encierro, me meto a la cama, no salgo más. Parar significa parar a ver por qué nos estamos sintiendo mal, por qué nos estamos enfermando tanto, por qué dejamos de frecuentar a los amigos, a la familia, por qué elegimos relaciones tan complejas o nos relacionamos con personas que nos hacen mucho daño y nosotros, aún siendo conscientes de eso, tenemos miedo de perder lo único que creemos que tenemos que tener ahí. Y la verdad es que esa primera experiencia fue mala, entonces me alejó un poco de la terapia. Cuando volví a Charata, el barranco fue más profundo, mucho más profundo. Y bueno, ahí empecé otra vez terapia, ya con una depresión, que después se diagnosticó, pero al mismo tiempo empecé al sacar todas esas cosas, empecé a desarrollar otras cosas, como el insomnio, que hasta el día de hoy es una secuela que me sigue desde que tengo 27 años, tengo 43. El tema de, bueno, estas subidas y bajadas de peso, mi carácter, que dentro de todo ahora se estabilizó bastante, pero que en su momento era de furia y mala onda total con cualquier cosa que se me cruzara, digamos. Y el autocastigo porque me fui de Rosario, porque ¿por qué me fui a Capital Federal? ¿Por qué me volví? ¿Por qué me volví acá? O sea, un montón de preguntas y cuestiones que se fueron acumulando. Mis amigos lejos. Entonces, si mis amigos estaban lejos, yo acá no podía ser amigos. El trabajo. Yo venía de hacer, por un lado, todo el tema de periodismo deportivo, completamente periodismo deportivo, de trabajar en una empresa muy grande de marketing en Capital y volver acá, y acá tenía que adaptarme. Y en eso agradezco mucho a mis compañeros de trabajo, que muchos de ellos son actuales, porque fui aprendiendo al lado de ellos, sigo aprendiendo al lado de ellos, y se generó un vínculo de trabajo que para mí fue muy importante, porque el trabajo ocupaba y ocupa un lugar importante. Después de la pandemia, antes de la pandemia, ya no tenía este apoyo psicológico por cuestiones personales de la psicóloga. Intenté hacer videollamadas, pero no me sentía cómoda. Y finalmente encontré otra profesional. No solo encontré otra profesional, sino que también encontré otra profesional en lo que es la parte médica y psiquiátrica. Porque cuando hay un trastorno ya diagnosticado, como es mi caso de ansiedad generalizado, y más el insomnio, más un montón de combinaciones, bueno, la palabra medicación, para una persona como yo, sonaba a peligro. Porque yo pensaba, bueno, sí voy a poder dormir, que es lo que más quiero, bajar la ansiedad, porque he tenido ataques de ansiedad y son muy feos. Pero al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con mi mente? Con lo que yo uso como herramienta de trabajo. Me preocupaba un montón. Me sigue preocupando, de hecho, un montón. Pero me estoy amigando un poco con el hecho de que, bueno, las personas que tienen algún problema, no sé, como la diabetes, algún problema con la presión,
o que necesitan medicación controlada, lo hacen para tener una mejor calidad de vida. Y ahí fue como mi objetivo y lo fui consiguiendo. Pero la salud mental es un reto constante, más en los tiempos que corren, en que estamos bombardeados de muchísimo, de todo, muchísima información de todo tipo, y que queremos lidiar nosotros con nosotros mismos y lidiar con nuestro entorno, y la verdad que se hace difícil en ese sentido. Y otra cosa que lo hace difícil es que la salud mental es un privilegio, cuidar de la salud mental es un privilegio, en algunos casos, sobre todo los que necesitan de atención médica, porque no está contemplado dentro de lo necesario, así como tomarte la presión, como hacer una alimentación saludable, lo es la salud mental. Y hay muchas personas que han desarrollado, después de la pandemia sobre todo, muchos trastornos, o se han despertado o se han agravado trastornos de salud mental. Y el tema pasa porque quizás nos cuesta, hoy lo hablaba con una profesional y decía, hay mucha gente que todavía no quiere que los vean llegar al consultorio del psicólogo. Les da vergüenza decir que van al psicólogo o al psiquiatra, ni hablar, que están medicados. Cuando a nadie que tenga diabetes o un problema del corazón o lo que sea se le ocurriría tener vergüenza de estar medicado. Honestamente creo que la salud mental se construye de muchos factores. Y sí, para mí es el de encontrar cierto equilibrio en el trabajo, que es lo más difícil, en los tiempos, en las relaciones sociales, en también poder entender que, por ejemplo, para mí es vital el ejercicio, porque me ayuda un montón a que mi mente se concentre en una sola cosa. Y la verdad que para las personas ansiosas, que estamos mucho tiempo pensando qué va a pasar o qué dejamos, es como si estás todo el tiempo con la alarma prendida, preguntándote si dejaste la cocina prendida, si dejaste una vela prendida, si dejaste la puerta cerrada, si no te olvidaste de ir a buscar algo. Es una sensación así, bueno, pero 24/7. De qué va a pasar con el futuro, de qué tenés que hacer dentro de 2 meses, de que ya vas a cumplir tal edad y no lograste tal cosa. Y esto por decir pavadas, que no son tan pavadas. Imagínense un padre o una madre de familia que el trabajo, que la plata no le alcanza, que tiene que cuidar a los hijos y que tiene que cuidar la salud mental de sus hijos y física, a veces en detrimento de su propia salud mental o la de su familia, cuidar a su familia, los cuidadores de padres que tienen alguna problemática. La salud en sí está muy deteriorada, la atención médica, y esto no es contra los médicos, es contra un sistema y todos lo sabemos muy bien a esto. No sé, hay 150.000 libros, documentales, y la vida misma, que seguramente a ustedes que les llegan y les descuentan la obra social en el recibo de sueldo o pagan una prepaga y saben a qué me refiero. Y entonces la verdad es que hoy la salud mental no puede verse ni como un lujo, ni como un problema de gente creativa o un problema de gente que está loca simplemente. La salud mental hoy tiene que ser clave para prevenir enfermedades, no solo mentales, sino enfermedades del cuerpo. Sabemos que la salud mental es clave para poder recuperarse de otras enfermedades, para afrontar otras cosas. Hace muy pocos días se habló mucho del intento de suscribirse de la vida de un jugador de fútbol muy joven. Los deportistas están hablando cada vez más de este tema. Y generalmente son atacados por una cuestión de que, bueno, pero que son millonarios y que ellos esto y o sea, a ver, todos somos personas. Y
Y recuerdo haber escuchado a un médico hablando de esta pelea que hay entre el cerebro y la mente, que no es lo mismo, y cómo nos está afectando hoy en día. No voy a hacer un video recomendando nada porque no me parece. Hay muchas terapias dentro de lo que es la profesión de los psicólogos, y creo que hay una terapia para cada uno. Me ha pasado de probar diferentes escuelas y encontrar una que se adaptó a este momento de mi vida. Y es una lucha constante de cualquier forma. O sea, a ver, no es una vez que vas encontrando, que es un proceso, diferentes etapas del proceso, las cosas se van viendo con cierta luz, pero también es darte cuenta de cuánta responsabilidad tenés vos de cuidar de tu salud mental. Y acá voy al tema, insisto, en que hay que prevenir, y prevenir la salud mental en los niños, en las escuelas, en los padres. ¿Cuántas jornadas de escuela o jardín están dedicadas a la salud mental de los padres o los cuidadores de los chicos? ¿Cuántas jornadas en diferentes carreras, o cuántas carreras tienen de por sí una materia o algo que los apoye? No que te hagan hacer un examen y aprobar cuántas escuelas psicológicas hay o qué tipo de... No. ¿Cuántas carreras hay donde exista esta herramienta? Lo digo principalmente en mi profesión. Se está viendo mucho ahora con el tema de la guerra y de este conflicto en Jerusalén, en la Franja de Gaza, con Jerusalén y demás. Y veo comentarios como, pobre los corresponsales de guerra. Y la verdad es que sí, sin lugar a dudas que el impacto psicológico y el nivel de estrés y un montón de cosas que vive un corresponsal de guerra es elevadísimo en muy poco tiempo. Pero a nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado cubriendo deporte, saber que estaba arriesgando mi vida, estar en medio de un tiroteo, estar en medio de robos y de peleas de barras, de estar en equipos de trabajos que eran amenazados por barras, salir custodiados. Me ha tocado recibir amenazas después de partidos, y no estoy hablando de Rosario. Y también nos ha pasado de cubrir epidemias y pandemias y ver personas tiradas en un pasillo de un hospital, ver gente que se estaba muriendo. Nos toca ver a veces accidentes y ver gente que se muere, tratar con gente que ha perdido familias, que han sufrido algún tipo de abuso. Y uno es un ser humano que está preparado para ser periodista, para contar historias. Y esa parte, uno no crea que no nos afecta. Se va acumulando también. Son otras vidas que tocan tu vida, más tu vida en general. Entonces es el perseguir, por ejemplo, una noticia, la exigencia por ahí de una... No se ve tanto ahora, pero antes sí era así. La exigencia misma del periodista y del jefe, de una redacción, de conseguir cosas, de trabajar bien la noticia, de arriesgarte a estar tantas horas fuera de tu casa que descuidas a tu familia, del de perderte cosas. Y son pequeños agujeros que se van abriendo y que terminan muy mal. Y hoy la tasa de suscripción de la vida es muy alta, muy, muy alta, no solo en menores, como lo hemos charlado en otros videos, sino también en personas mayores. Y comprarse la medicación, si tenés algún trastorno, es bastante caro. No todas las obras sociales trabajan con eso. Tener acceso a un profesional de la salud, si bien en los hospitales debe haber, imagínense un psicólogo para una ciudad que tiene 40.000 habitantes. Pongamos que de esos 40.000, 20.000 tienen una cobertura de prepaga,
que tampoco te aceptan. Yo no utilizo la prepaga ni para la psiquiatra ni para la psicóloga. Y el medicamento y demás. En un país como el nuestro que honestamente es un caos hoy en día. No voy a entrar en más detalles. Entonces, yo creo que un día solo no alcanza para hablar de la salud mental. Hay un proceso que cada uno se va dando cuenta. He estado en conversaciones donde las personas, cuando yo hablaba por ahí de mí, decía, a mí me pasa eso, a mí me pasa eso, y no se animan a ir a ver a un psicólogo. Hay pocos médicos que recomiendan a los pacientes ir a los psicólogos. O psiquiatras que bajan medicación y te dicen, bueno, vamos a hacer un tratamiento junto con el psicólogo. Ni hablar, por ejemplo, sí conozco profesionales como los nutricionistas que trabajan con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, que trabajan de la mano de un psicólogo porque es sumamente importante. Y lo mismo pasa en el deporte. Ustedes no se imaginan a qué niveles. Ustedes creen que Simone Biles o algún jugador de la NBA o Messi son los únicos que sufren. No. Hay chicos que juegan acá en la primera local de cualquier equipo y que desde muy pequeños están sometidos a una presión que no se ve porque su talento, porque sus logros, un montón de cosas se ven primero, se potencian. Nadie se pregunta cómo están esos chicos que desde tan chiquito estuvieron expuestos a tantos estímulos y demás. Por ahí sí se habla más en el lado artístico, los cantantes, los actores, los niños actores y demás. Y los niños deportistas y toda esa presión y toda la presión que no solo está acá, sino también en el cuerpo. La exigencia que le dan a su cuerpo para poder estar, hacer la diferencia. Y la gente grande que le cuesta dejar de jugar y de tomar el deporte ya como una especie de, ya insisto, de parte de la terapia de salud mental. Y tema aparte, y en esto no voy a meterme demasiado hoy porque me parece que no es el momento, es el surgimiento de muchas terapias alternativas que se alejan de la ciencia. Y ojo, soy una persona creyente, pero me parece que es un límite peligroso. Insisto en esto, somos grandes, si las personas están instruidas, saben poder diferenciar. Yo sé que en el momento de la desesperación y ante la falta de respuestas rápidas, porque todos creemos que estos procesos son rápidos, que de un TCA salís en un año, que de un trastorno de ansiedad o depresión te vas a curar rapidísimo, y generalmente son cosas que te acompañan toda la vida, que simplemente aprendes a gestionarlas y en muchos casos van acompañadas de medicación. Entonces, esto de las terapias alternativas y demás no va en contra de nadie. Insisto en esto, respeto la libertad de creencia de la gente, pero sí hay que ser muy cuidadoso porque todos somos inteligentes y sabemos dónde hay límites y dónde se pasan esos límites. Y que racionalmente hay situaciones y hay cosas que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de dejar nuestro dinero y en detrimento de quizás un tratamiento que realmente necesitemos por un montón de otras cuestiones. Se pueden llevar a la par quizás, pero la verdad es que este es un tema muy complejo, muy, muy complejo, que cada día está generando mayor preocupación porque muchas de estas terapias alternativas son algunas cuestiones que terminan enriqueciendo a gente, se generan, y vos me vas a decir, bueno, pero Mariana, la Iglesia Católica tiene 1000 denuncias por abuso.
Sí, es cierto también. La historia de la Iglesia Católica en sus inicios no fue la de paz y amor. eh, y está bastante controversial, pero así muchas. Entonces creo que hay un... Me acuerdo de una película, Comer, Rezar, Amar, que había un dibujo que le hacía el gurú de tener los pies en la tierra, 3 pies en la tierra y los ojos mirando al cielo, como que hay que estar con los pies en la tierra también, más allá de que lo espiritual, y particularmente a mí me ha ayudado mucho. Yo hablo mucho de todo lo que es la ciencia, pero sin mi parte espiritual, que también sufrí una crisis muchas veces y que he logrado ir aprendiendo y transformando y buscando y creyendo, sería difícil también. Somos cuerpo, somos mente y somos alma, y somos un sistema muy complejo adentro, sobre el que el hombre cada día intenta aprender más, los buenos y los malos. Tengan en cuenta eso. Pero bueno, ya que me fui mucho por las ramas, la salud mental, lo mejor que podemos hacer para evitar generar deudas que no podemos pagar es trabajar en prevenirlas. Y no te digo que vas a solucionar tus problemas de deudas o de un montón de cosas con una caminata alrededor de la plaza o con el gimnasio. Pero la salud mental se trabaja desde muchos puntos de vista. Y si tenés la posibilidad de ir a un profesional, mucho mejor. Pero no la descuiden. Y no la subestimen si tenés 15, 16 años o si tenés 50, 60. Y no trates de convertir a nadie. La gente puede optar o no por cuidar su salud mental. Yo lo digo de un punto de vista, insisto siempre en estos videos, de mi experiencia, que espero que les sirvan a algunas personas. No estoy de acuerdo, yo sigo muchas cuentas de psicólogos que por ahí tienen cosas que me gustan, y por ahí no estoy de acuerdo en muchas de sus afirmaciones. Entonces creo que es esta capacidad de ir aprendiendo a conocerse uno y ver qué es lo que uno quiere y que a uno le hace bien, y así es un trabajo, es un proceso el que nos va ayudando. Pero hoy más que nunca estamos consumiendo mucha violencia, estamos consumiendo una ficción que se está dando, porque realmente es eso. O sea, sé que muchas personas que están involucradas en el ambiente político se van a sentir ofendidas por lo que estoy diciendo, pero si son sinceros consigo mismos, se está viendo mucha ficción en cuanto a todas estas puestas en escenas en los medios de comunicación, en los que hemos contribuido muchos periodistas, mientras de fondo se van chocando los números, las realidades, el día a día que se hace difícil de sobrellevar, el tener empleo, el sostener empleados, el comer, el estudiar, en la incertidumbre, que es la palabra así tatuada de norte a sur. Y en el medio el seguir viviendo, porque, a ver, el mundo no va a parar para que Argentina elija un presidente y mágicamente el 10 de diciembre Argentina va a ser el país de las maravillas, no importa quién gane. Y ser conscientes de cuál es esa realidad sin exagerarla ni tampoco negarla, nos hace vivir en esta angustia, en esta cosa tan complicada, tan compleja que estamos viviendo. Entonces, insisto, sí es importante saber qué política económica van a tomar cualquiera de los que sea electo presidente, de seguridad, de salud, de educación, pero en todos estos lugares, hasta ahora lo único que se ha escuchado son delirios y lo que la gente quiere escuchar, se supone. Ojalá que uno siempre cree para bien, porque uno sabe que los que van haciendo el país, lo que van construyendo el país, son las personas que trabajan. Las que trabajan, las que
van brindándole las cosas a que esto siga funcionando. Porque si esto sigue funcionando es por la gente, por los ciudadanos. Entonces romper todos estos patrones que no son exclusivos de Argentina, lo vemos constantemente, y fíjense en este conflicto tan cruel y macabro, sobre el que no voy a opinar porque no estoy ahí, no estoy de acuerdo con la violencia y la terrible situación que se está viviendo allí, ni la que se vivió en Ucrania, ni la que se vivió en ningún lado. Pero estamos opinando en una cuenta de Twitter o de Facebook livianamente sobre algo sobre lo que no tenemos ni la menor idea, porque hay que estar ahí para hablar de lo que está pasando. Y lo mismo pasa para los que nos ven desde otro lado y opinan sobre los argentinos. Hay que vivir acá. Buenos Aires no es Argentina solamente, ni todos los porteños son malos, ni todo Rosario es una guerra. Y lo que pasa en Rosario no solo pasa en Rosario, quizás pasa también mucho en otros lugares y no tiene el mismo impacto a nivel nacional. Entonces, en este caos, ya me fui por las ramas de nuevo, creo que es importante que los funcionarios que vayan a asumir entiendan que la educación, la salud y el trabajo forman parte de que podamos tener una mejor calidad de vida y del bienestar. No nos interesa saber lo que usted opina sobre el que se va ni su contrincante. Nos interesa saber qué es lo que usted va a hacer junto con un montón de gente que son los diputados y los congresistas, los que van a estar a cargo de acompañar y de controlar la parte legislativa en todas sus dimensiones, para ayudarnos a sacar el país adelante. Y esta parte, la salud y la salud mental en particular, es esencial. Me quedó súper largo el video. No sé si lo van a leer todos ni lo van a ver todos. Pero espero que sirva para que pensemos y reflexionemos un poco en el momento en que estamos, sobre todo.